corrupciones. Amigas y amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Gente de Obra, aquí en CX40 Radio Fénix, y también nos pueden escuchar en directo a través de www.cx40radiofenix.com. Buenas tardes, Gustavo Frank. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, con un invitado, Y ya entramos. de Campanillas. Ya Doctor empezamos. Gustavo Sánchez, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un Muy gusto bien. estar con ustedes. El gusto es nuestro. Bien. Por nada empezamos, ¿no? Ahí es todo. Empezamos por lo que estamos pienso hoy, que tiene que ver con la educación, la parte social y económica, que es la juventud, y todo lo que arrastra esta situación que estamos viviendo. Sí, sin duda, que es altamente preocupante que niños y jóvenes, que serán los adultos del Uruguay por venir, se encuentren en la situación que se está denunciando por distintos agentes sociales, operadores, sindicales, políticos, educadores. Tenemos un verdadero colapso en lo que tiene que ver con el sistema educativo, tanto en lo que refiere a su calidad como en lo que refiere al aspecto infraestructural. Pero tenemos otro problema concomitante, o yo diría que es efecto de esa crisis educativa, que es la minoridad infractora, la minoridad que comete delitos. En el contexto de una desestructuración familiar, en el contexto de una desestructuración social, en el contexto de una crisis educativa, tenemos que la niñez y la adolescencia de la marginación, y tengan presente, amigos, que el 11% de los montevideanos viven en Cantegriles, estos niños y estos jovencitos están en una situación de degradación intelectual, cultural y social, que yo llego a hablar de humanoides. Y yo sé que choca y que pega esta conceptualización, esta calificación, pero es que cuando uno se enfrenta a ellos, cuando uno se interrelaciona con ellos, como me sucedió hoy en el juzgado de adolescentes, en el que fui convocado a la defensa de un menor imputado de rapiña, y observaba, visualizaba el desempeño de este chico en esa oportunidad, en esa situación, en esa coyuntura de ser un enjuiciado por el sistema, y veía a los operadores del sistema, ¿verdad? Veía a la jueza imputándole la rapiña consumada, cuando en realidad no se trataba de una rapiña consumada a nuestro juicio, porque nunca había podido disponer libremente de los efectos que le había arrebatado una señora. Yo decía, ¿qué sistema perverso en el que estamos viviendo? A ver, amigos, ¿dónde está la perversidad? Primero que nada les quiero advertir algo. Tengo nieto, hijos, esposa, todos están en situación de vulnerabilidad, igual que en la que puede estar el que me está escuchando. Es decir, que el hecho de que yo sea abogado defensor no me posiciona en una situación diferente de riesgo y vulnerabilidad como la que puede estar cualquier particular. Digo esa aclaración porque lo que normalmente enfocan los medios de comunicación es el efecto, el problema inmediato. El problema inmediato es el robo que hizo el adolescente, todo lo que hay detrás de ese adolescente, toda la historia de ese adolescente, todo el contexto de ese adolescente y todo lo que le pasa al adolescente después que el juez interviene, a la sociedad no le importa. Es más, hay operadores políticos que quieren sacar rédito electoral precisamente enfocando solamente con medidas efectistas,
en medidas efectistas, además, que son insuficientes en cuanto a que no van a resolver el problema porque no atacan las causas, pero que además entraña cierta cobardía. ¿Por qué entraña cobardía? Porque se le pega precisamente al producto social. No se enfoca el proceso por el cual la sociedad saca a estos individuos, trae como resultado estos individuos. Claro, porque cuando uno analiza ese producto social para que no siga registrándose la producción de ese tipo de elementos, usted tiene que ir a reformas estructurales, usted tiene que ir a revoluciones estructurales, que esa gente no quiere. ¿Qué gente? Y los 4 partidos políticos que están con representación parlamentaria, los 4 partidos del nuevo orden mundial, que le llamo yo. Pero permítanme que les cuente, los boticas, cuando se les pregunta, prácticamente no contestan, se comunican por señas. Sí, no. Esa es la comunicación, ese es el vocabulario, esa es la forma de expresarse. Es gravísimo. Es gravísimo. Yo le decía, por favor, vocalizá, expresate, hablá. Esa era digamos, la preocupación que yo tenía de ver que prácticamente tenía una suerte de humanoide, de un primate que emitía sonidos guturales. Le faltaba eso, como Tavistock, Tavistock, con el Tavistock, que me confundí, porque el tema de que todo este control social emana de Tavistock, pero como que estoy un poco obsesionado, ¿no? Pero es para menos, no es para menos, pero mire que esto que le cuento es real. Yo le decía después a la madre, una madre joven, por supuesto, un botica tenía 16 años, sí, 16 años tenía, pero no los aparentaba, además, porque más bien con problemas de crecimiento, raquíticos. Le decía a la madre, pero esta botica siempre habla así. No, es que no habla, dice. Es que no habla, lo hiciste hablar, y hablar pues sí, no. Entonces, claro, en los ambientes que se están gestando estos jóvenes de la marginación, ¿verdad?, con una educación que prácticamente no puede con ellos, pero además con toda una legislación perversa que emana de las directivas de la ONU a través de la UNICEF, que, aunque parezca mentira, los ha convertido en prácticamente ingobernables. Es decir, hay toda una legislación que le ha limitado tanto a los padres como a los educadores las potestades disciplinarias. Parecería que fuera un esquema perverso, y yo le sacaría el parecería. Entonces se crea toda una legislación por la cual prácticamente es imposible educarlos, es imposible establecer normas, establecer límites, establecer disciplina, orden. Después que la legislación lo obliga a esas limitaciones, el individuo que no conoce límites sale a la sociedad totalmente carente de educación y de límites, acicateado por la propaganda perversa y permanente del consumismo, de las marcas, enloquecido con el tema de las marcas, sin hábitos de trabajo, sin hábitos de estudio, con un plan asistencialista que los mantiene en situación de niní, con Olesker como responsable, con Tabaré Vázquez como responsable, como Mujica como responsable y como Paul Wolfowitz, el sionista judío corrupto que lo echaron del Banco Mundial. Sí, lo echaron por corrupto, por supuesto, inventando este modelo perverso que nos lleva al humanoide alienado, cuya preocupación va a ser las actividades criminales, y desesperado por plata, sin trabajar para consumir. Conclusión, criminal en potencia. ¿Qué hace el sistema después? Lo lleva al juzgado de menores. El juzgado de menores los juzga con severidad, y ¿qué hace? Los priva de libertad y los manda al CIRPA de Villaverde.
Y en el CIRPA de Villaverde se les tortura. Sí, señor, se les tortura. Ley 18.026, artículo 22.2. Hacinamiento es tortura. Pero además se les castiga. Pero además, como son jóvenes con una explosión hormonal, tienen unas apetencias sexuales imponentes. Y como el sistema es lo que quiere UNICEF, hombre con hombre, mujer con mujer, es decir, promoción de la homosexualidad, lo que tiene es ese tipo de situaciones de abusos sexuales, violaciones, además de corte homosexuales. Este es el panorama perverso y no me lo puede discutir nadie. ¿Por qué no me lo puede? Primero porque lo tengo más que denunciado, sin que esas denuncias hayan surtido efecto. Pero además porque ahora, por si fuera poco, al fin el Instituto de Derechos Humanos se constituyó in situ y comprobó lo que Saya había denunciado. Salió hoy en El Observador. Inclusive hay toda una nota radial a Mirta Yancek ratificando, porque salió Villaverde a desmentirla, el director del CIRPA salió a desmentirla, y ahora la ex fiscal Mirta Yancek, una de las integrantes del directorio del Instituto de Derechos Humanos, sale a ratificar plenamente las denuncias, y el instituto en su página web sube las fotografías. Todo esto está probado en los expedientes judiciales que promovió el doctor Enrique Viana, denunciando las torturas en el INAU a través de una acción de amparo para impedirles que sigan en esa situación de tortura. Yo sé que el que me está escuchando dice, pero ¿qué querés hacer con estos infantos juveniles? A estos infantos juveniles hay que darle palo, hay que torturar. Bueno, señor, ahí está, no tienen cura. Pero yo el otro día ponía en el Twitter, permuto, baja de imputabilidad a los menores por pena de muerte a los políticos corruptos. Yo salgo a juntar firmas con Bordaberry si Bordaberry, conjuntamente con el proyecto de baja de imputabilidad, me pone la pena de muerte para todos los delitos cometidos por políticos y gobernantes. Si el abuso de funciones que lo cometen en la conjunción de intereses a los funcionarios del gobierno, a los presidentes de los directorios de los bancos, a los ministros de Economía, a los intendentes, los penamos con pena de muerte, yo firmo con Bordaberry por la baja de imputabilidad, porque es tan aberrante la baja de imputabilidad como la pena de muerte a los gobernantes. ¿Ah? Es decir, quiero aclarar, yo no estoy promoviendo la pena de muerte. Yo lo que estoy diciendo es tan aberrante una cosa como la otra. Pegar para abajo es muy fácil. Pegarle al joven marginal es muy fácil. Es más, en Argentina los están linchando. En el Uruguay pasa algo similar. Y les voy a contar. ¿Pasó algo? Sí, por supuesto, tengo la denuncia. Muchacho que trabaja en una empresa de plástico, lo imputan gratuitamente de haber robado en la torre del barrio periférico donde él vive, de estos complejos habitacionales para la zona noreste del país, por ahí por Camino Carrasco, para que ustedes se ubiquen. No vamos a dar el complejo, ya está. Pues no quiero que se individualice, porque todavía ahora, después si sale en radio y si lo encuentro ahorcado. Y entonces le imputan ese robo, se juntan gente de la torre donde había sucedido el mentado hurto, y lo toman a golpes de puño, puntapié, ¿verdad? Le toman la cabeza a uno de los agresores, le pega contra el cordón de la vereda, y en una logra zafar. Cuando logra zafar, corre, y una particular, ¿verdad? Nuevamente lo atrapa, lo hace caer con una zancadilla y lo esposa. Es decir, era una policía, lo esposa, y cuando lo esposa cae nuevamente al piso, y otra vez, en presencia de una policía, los agresores nuevamente reanudan la agresión
y el individuo finalmente llega un patrullero y lo traslada a un hospital porque estaba sangrando por la boca, por la nariz, el cráneo, estaba todo lastimado. Es decir, amigos, ya tenemos antecedentes de situaciones de intentos de linchamiento en el Uruguay. Está en el video en YouTube el linchamiento del joven argentino. Me dijeron que las escenas son absolutamente pavorosas, que perdió masa encefálica de los golpes que le dieron, por un hurto, en Argentina también. El gobierno de Mujica nos está bestializando. Nos está bestializando desde todo punto de vista. Me temo que si esto no tiene un giro, si esto no se revierte, el Uruguay va camino a una situación de incivilización, de brutalidad, de ley de la selva. Pero yo le hago la siguiente pregunta a la gente que nos está escuchando. ¿Cómo es posible que el Instituto de Derechos Humanos se encuentre con esta situación de tortura, hacinamiento, violación de los derechos humanos, que ya Salle había denunciado hace 3 años, cuando el famoso tema aquel que yo ya les conté y lo he dicho tantas veces, de los menores abandonados en aquel hogar Abriendo Camino en el 2008, que los violaban infectados de SIDA, y que, enterado el directorio del INAU, la medida que tomó fue poner una máquina expendedora de condones en el baño para que siguiera la violación y los abusos de los chiquitos abandonados, los chiquitos vulnerables. Así que no me extraña nada de esto. Y la justicia por el momento no ha tomado resolución sobre ese tema, no me extraña. Pero la pregunta es la siguiente. Los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia, todos los ministros de los tribunales de apelaciones de familia que son competentes en las apelaciones de los juzgados de menores, los 4 jueces de menores y los 2 fiscales de menores, no van al INAU, no van a los establecimientos dependientes del CIRPA. Yo pregunto una cosa, cualquiera de los 5 ministros, Chediak, Larrié, Chalar, Rival Pino, Pérez Manrique, ¿no tienen un coche oficial con un chofer en la puerta y se presentan en cualquier, sin previo aviso, en cualquier hogar del INAU, saca el carnet de ministro de la Suprema Corte de Justicia y dice, quiero ver cómo está esto? Y al chofer todavía lo lleva con una cámara de video. Vení fulano, que yo le conozco el nombre además, a cualquiera de los... Vení fulano, vamos a filmar esto. ¿No pueden hacer eso para proteger? ¿Proteger qué? ¿Pueden ser torturados sin que el sistema judicial diga nada? Porque el particular que se encuentra en situación de riesgo diga, y mátenlo, tortúrenlo. Ese particular en realidad reacciona instintivamente, no lo piensa. Lo que debe pensar ese particular, que como los gurises de ahora más o menos todos se visten de la misma manera, en un reconocimiento puede caer tu hijo o el mío. Y como todos andan con el sistema, con la cultura americana, con el americanismo arriba, con la gorrita con visera para atrás, la bermuda, la chinela de dedo y la camiseta de algún equipo extranjero o nacional digo del país, ¿no? No aludo al Club Atlético Nacional, sino a clubes del país. Los pueden confundir. De hecho me ha pasado, por supuesto me ha pasado. Y por ahí, un hijo, un hermano, un sobrino del que dice, que los mate, que lo torture, termina en el CIRPA de Villaverde. Termina con chaleco químico, ¿saben lo que es el chaleco químico, no? Bueno, fármacos para tenerlos planchados, esa es la terminología, fármacos para tenerlos planchados. Claro, son gurises con muchos problemas emocionales. Son gurises con muchos problemas emocionales. Los muchachos, los hijos de papá y mamá, de los adinerados, muy difícilmente llegan a esas instancias. Y llega la marginación, llegan los barrios periféricos, llega el gurí que proviene de un hogar normalmente monoparental, con un hogar destruido, donde el padre ya no está, la madre tiene que salir a trabajar, muchas veces madres alcohólicas, otras veces drogadictas, ¿verdad? Porque la drogadicción se ha adentrado en todo el seno de la sociedad.
Entonces, ese producto social, eso que generó la sociedad, eso que generó cada diputado, cada senador y cada gobernante de este país, después le agarra la trituradora de carne pobre, que es el sistema judicial. Es una trituradora cobarde, además, ¿no? Porque cuando le cae un hueso duro se rompen todos los engranajes del sistema judicial. Cuando cae uno con poder económico político, ahí los engranajes crujen todos. Y se van sonrientes de los juzgados procesados sin prisión con un coche oficial esperándolo en la puerta. Y todavía con una manga de alcahuetes saludándolo como que fuera un héroe. Me sacó la palabra. Alcahuetes. Estoy de acuerdo. Impúdicos alcahuetes. Sí. Impúdicos, que hacen apología del delito. Y hacen caravanas también. Claro. ¿No? Por supuesto, hacen caravana. Sí. A San Luis. Sí. No, a la mina. Me equivoco. A San Luis fueron a San Luis fueron al acto de la gente de la CIA. Yo tenía ganas de ir al acto con una bandera de Estados Unidos y otra de la Central de Inteligencia Americana. La sacudían, a mí me sacudían. No, la sacó la bandera. Y a mí también. No, estoy diciendo la verdad. Pero esa máquina, vuelvo a repetir, deslegitimada, terriblemente deslegitimada del Poder Judicial, terriblemente deslegitimada del Ministerio Público, que agarraron nuestros gurises, que yo sé que ustedes me están diciendo, pero ¿saben? Mire que no son violadores, le van a decir. Claro, no son homicidas, pero a ver, yo tengo familias que reclaman por la muerte de sus familiares a manos de estos infantos juveniles, muchos de ellos despiadados. Pero ustedes creen que yo no sé, ustedes creen que no me puede pasar eso, que no me puede pasar eso. Yo estoy en la calle, mi señora está en la calle, mi hija está en la calle, mi hijo está simetrista, señores, mi hijo está simetrista, está arriba en un taxi jugándose la vida todos los días, por lo tanto yo sé de lo que estoy hablando y estoy de los dos lados del mostrador. Ojo con decirme, sale, es abogado, es un burgués, no, mi hijo sale todos los días en un taxi a trabajar y por lo tanto está en esa situación de riesgo, se dan cuenta, amigos, que me están escuchando. Por lo tanto, no es que esté en un discurso demagógico solamente del lado de la defensa, estoy haciendo un análisis objetivo, estoy demostrando que estos son productos sociales, que son productos sociales, muchos de ellos peligrosísimos, que tienen más de 4 muertes, en el caso de la reclamación que yo estoy realizando, 4 muertes en su haber. Claro que son enemigos despiadados, pero ¿cómo se generaron esos enemigos despiadados? Bruno nos indica que tenemos que ir a una pausa, vamos a cumplir con acá. Enseguida retornamos con la segunda parte de Gente Logra aquí en Radio Fénix. Continuamos con la segunda parte de Gente Logra aquí en 640 Radio Fénix con el doctor Gustavo Salle. Sí, a mí me extraña mucho cuando escucho al presidente de la República. A veces el presidente me hace reír, pero cuando analizo en profundidad me hace llorar. Es macanudo ese ejemplo. Sí, dice la verdad. Yo le sugeriría a este muchacho Costurica que vino a hacer un mandado, no sé cuánto habrá ganado por ese mandado que vino a hacer, que si es tan bueno se lo lleve. No hay problema, se lo lleve para acá. ¿Sí? Claro. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el presidente de la República primero siempre saca el tema de los 13 años que estuvo preso. Sí. Bueno, yo le tengo que decir que si él estuvo preso es porque tuvo un sistema judicial que lo metió preso. Es decir, hubo un sistema judicial que lo metió preso. Él puede argumentar que el sistema judicial que lo metió preso era ilegítimo, y yo argumento que el sistema judicial de él es ilegítimo. El de su gobierno y el de Vázquez es un sistema judicial ilegítimo. ¿Por qué es un sistema judicial ilegítimo? Porque enterado de las violaciones de derechos humanos, enterado por las denuncias del doctor Salle, nunca hicieron nada. Es decir, fueron complacientes con la violación de los derechos humanos, en las cárceles, en los hospitales psiquiátricos, en las dependencias del INAO. Después tenemos el discurso de Guantánamo. Yo estuve en el calabozo 13 años, no me gusta la gente presa. Pero no te gusta la gente presa en Guantánamo.
para hacerle el favor a Obama, para adular a Obama, para hacer un servicio como carcelero imperial. Pero va a ir con la embajadora. No, pero hijo. Claro, sí, pero ¿y los que tiene preso aquí? ¿Y los botijas del INAO? Estos botijas, el presidente no se enteró del tema de los botijas de los calefones. ¿Qué es eso? ¿Qué es los botijas de los calefones? Eran menores infractores que un funcionario con inclinaciones sexuales pervertidas los llevaba a una pieza detrás de los baños, donde estaban precisamente los calefones que alimentaban la ducha, y a cambio de darles favores, Coca-Cola, refuerzo, celulares, los chicos tenían que permitir que él realizara la felatio sobre sus genitales, ¿verdad? Eso está en un expediente judicial, por supuesto, hay procesamiento, está en ampliación de prueba pedida por la defensa. Entonces yo cuando estos políticos, ¿verdad?, hablan de la delincuencia y luego después hablan de los derechos humanos, y cuando Mujica habla de lo humanitario y bueno que es, yo pregunto, Mujica no, porque no tiene descendencia, no tiene hijos, pero ni nietos, pero todos estos políticos que piden palo y severidad, ¿qué pasa si cayera un hijo de un político y se lo llevaran para atrás de los calefones? Yo me lo he preguntado muchas veces. Sí. ¿Qué pasa si cae un nietito vulnerable, abandonado en un hogar, y los educadores ponen una máquina de condones para que un infectado de SIDA pueda abusar y hacer sobre ellos cualquier tipo de cosa? ¿No? Sí, por supuesto, yo tengo la circular, tengo el documento, si no, a ver, con el hambre que me tienen, si yo estoy diciendo esto y es mentira, el que está en la sala de California del Concierto, por supuesto, claro, por supuesto, lo tengo claro, y por eso cuando hablan no se animan, porque saben que tengo la posta. Esto está en el juzgado del crimen especializado. Ahora, amigos, yo los escucho a los políticos en las tarimas, ¿verdad?, cuando salen a prometer, y prometen el oro, el morro, vamos a hacer un país de primera, todo está bárbaro, yo qué sé, es como aquel que prometía canillas de leche, Tortorelli. Bueno, y estos salen lo mismo, todos gobernaron, blanco, colorado, militares, frenados, todo, y el país está como el Titán, cada vez más en el fondo, ¿verdad? Sí. Porque además no se engañen, miren que las mentiras. Yo veía al contador Asti en el Twitter, que cada vez los uruguayos tienen más autos y más casas. No, Asti, no. Salí a hablar de los números de tu gobierno, salí a hablar de que debemos 45.000 millones de dólares, de los cuales 15.000 millones están en unidades indexadas, vale decir, una deuda eterna, ilimitada, indeterminada y permanente. Salió a decir que se nos vencen ahora los intereses y hay que emitir 156.000 millones de pesos, y que eso va a ser una bomba inflacionaria. Todo esto ustedes lo saben, amigos, los que escuchan nuestro programa, porque el matemático Lluvera lo puso arriba de la mesa, ¿verdad? Entonces, salió a decir que el 11% vive en Cantegriles, salió a decir que 750.000 obreros uruguayos ganan menos de 10.000 pesos por mes, y si hablamos de 20.000 pesos por mes, llegamos a 900.000, y si hablamos de la canasta básica familiar, claro, vos hablás así, ponés en el Twitter, porque te aumentaste el sueldo un 40%, le indexaste con la inflación real, no con la farsa, entonces claro, es muy fácil, y entonces salen y pintan la panacea, pero no hay panacea, amigos, no hay panacea, y yo estoy muy enojado con el sistema judicial, yo debo decirlo, porque yo veo que el sistema judicial, como cada vez que tengo oportunidad de salir a los medios lo repito, tiene doble rasero, no mira de la misma manera a todos los seres humanos, no tiene una venda, mira por abajo la venda, y si es político o gobernante se juzga de una manera, y si es marginado se juzga de otra, y para el pobre, es así. Y eso es indignante, porque eso es pegarle al de abajo. Yo estoy de acuerdo en la severización, pero empezando por los referentes. Yo tengo denunciado ahora a Mujica. ¿Ah, sí? Claro que lo tengo denunciado a Mujica. Eso estuvo 13 años, por el tema
No, lo tengo denunciado por el tema de Paco Casal. Bueno. Claro. Está. Claro. Se ha convertido el presidente de la República en un operador de Casal, ¿verdad? Sí. Y está bien. Blancos y colorados son cómplices de la privatización, y el Partido Independiente también. Son cómplices de la privatización del derecho. Eliminaron el derecho público, viabilizaron la coima, la joda, la conjunción de intereses, el convertirse en operador de particulares, en hacer licitaciones privadas como la de la recodificadora. Se juntan Posada y vecino con Buller y Regueles, y ahí entre los dos metidos en un negocio de 1.215 millones de dólares viene Lorenzo, y resulta que Lorenzo firma una garantía soberana en favor de una empresita que debe estar en un garaje, como me gusta decir a mí, de un auto, con el respaldo, el único respaldo, el de la silla del director, de mis sillones, de silla. ¿Tá? Pero viene Lorenzo, Kramerman y Sendik, y firman una garantía solidaria en la que el pueblo uruguayo va a garantizar un negocio que en principio es de 1.215 millones de dólares, pero que en el futuro será de más de 2.000 millones de dólares. Y cuando la empresa no asuma responsabilidades, como el caso Pluma, serán ustedes, uruguayos, los que paguen esos millones. Bueno, por supuesto que tenemos también denunciado este tema de la regasificadora. Es más, mañana entra una denuncia contra el ministro Bonomi por haber omitido actuar en denuncias de corrupción efectuadas contra autoridades de la policía de Artigas. ¿Saben lo que sucede, amigos? Que donde se ponga el ojo en esta administración, en la administración de la horda, como me gusta decir a mí, en la administración de esta asociación para delinquir en que se ha convertido el fraude amplio, usted encuentra push, no delitos, push. Es una sepsis generalizada. Así, no tengo otro remedio que ser cáustico con esto. Ustedes no saben la cantidad de llamadas que yo recibo denunciando en cantidad de lugares, y el sistema judicial temeroso, y el Ministerio Público copado, con días como fiscal de corte, parando. Y entonces, claro, es muy difícil, y es una lucha muy desigual, y es una lucha en la que estamos relativamente solos. ¿Por qué no digo totalmente solos? Bueno, porque Gustavo, tú me invitaste al programa, es una forma de apoyarme, Mary es una forma de apoyarme, algunos compañeros, colegas que nos están ayudando a visualizar el terreno, sabiendo que Salle está caminando en la cornisa. Han habido muchos muertos. Feldman se suicidó de 18 tiros. Gómez Canona apareció en la playa de Punta del Este, flotando. Se han caído aeronaves. Un director de Antel que estaba contra un proyecto multimillonario se quiso ahorcar, no sé si se puso una telaraña al cuello y se colgó de un árbol. Con un chicle. Un chicle, sí. Ahí está, y después desapareció. Y el negocio siguió funcionando. Sí. Entonces, es bravo estar en el papel en el que uno está, denunciando permanentemente la corrupción, solo. Y después es muy fácil que un pastabacero venga y te pegue un palo en la cabeza y se lleve la billetera y diga, lo robaron, no, mire que no tiene nada que ver con la denuncia. Estamos todos expuestos. Y ni que hablar pues, si pueden haber algún tipo de amenaza sobre la familia. También. Ahí está. Esta cruzada no es gratis, No. Esta cruzada no es gratis. Y los que dicen, ya le gustan las cámaras, bueno, vení conmigo. Claro. Vení conmigo a las cámaras, pero a denunciar lo que yo estoy denunciando. Claro.
venía a denunciar lo que yo estoy denunciando. ¿Ah? Porque ellos buscan, digo, a quienes yo denuncio, a este grupo de poder que se apoderó del país para saquearlo. Porque ¿cuál es la estrategia? ¿Cuánto nos queda? Nos queda. ¿Cuál es la estrategia? Aquí se vendió el país. El presidente además lo confesó. Cuando vino el coreano, en la Mitsubishi de la Presidencia de la República, lo entrevistan al salir de una portera, él manejando la Mitsubishi, iba con el coreano al costado. Presidente, ¿qué están haciendo? Estoy vendiendo el país, dijo él. Todos los uruguayos escucharon, y es verdad, estaba vendiendo el país. Él vendió el país a las corporaciones forestales, a las corporaciones pasteras, a las corporaciones sojeras, a las corporaciones de los agronegocios, ¿verdad? Entonces, a los laboratorios. Cuando vos vendés ese país, necesitas sacar la gente, la industria frigorífica, al oligopolio brasilero. Sí. Entonces vos no necesitas gente en el campo, porque esa gente viene con proyectos de negocios totalmente tecnificados, con cosechadoras y sembradoras de 500, 600 mil dólares, que las maneja un individuo, que además tiene que ser experto en esa técnica y manejar el tema de la computación, y todo lo demás lo tenés que tirar para Montevideo, echarlo. Es lo que denuncia el matemático Lluvera. Con Mujica cada 24 horas tenemos 35 individuos que se vienen de la ciudad, del campo de la ciudad, el éxodo rural que se le llama. Y porque la soja necesita poca gente, y porque el eucalipto necesita poca gente, y porque actualmente los agronegocios se hacen de forma totalmente tecnificada. ¿Y dónde vienen? Y vienen a los cinturones periféricos de la sociedad, de la capital. ¿Y qué vienen? Y vienen a incrementar esa cantidad de asistencializados, y vienen a formar parte de este producto social que hablábamos al principio, de la marginación. Y bueno, y esos individuos se envilecen y cometen delitos, y bueno, y después lo agarra el sistema y los pasa por la picadora que son los juzgados y termina en las cámaras de tortura del CIRPA. No lo dice Salle ya lo denunció, ahora lo dice Mirta Yance, ahora lo dice gente del gobierno como Faropa, ¿verdad? No van a decir que Faropa es radical, es de plenaria, no es de plenaria. Hoy justamente me llamó la amiga Irma Ley. Sí, señor. Pero entonces este proyecto que se llama neodesarrollista, que no es neo, viene desde Colón. Ya Colón en la carabela ya venía con el proyecto desarrollista, así que de neo no tiene nada. Fue el que denunció, el que me indoctrinó cuando yo era un gurí, Galeano, que no sé dónde está ahora, me gustaría saber dónde se fue del país. A él le gusta mucho viajar, es lindo viajar, pero ella no denuncia pero ella no denuncia el tema del neodesarrollismo. Lo vimos hace poco. Ahí está. Pero vamos a denunciar, Galeano, lo mismo que denunciaste en la década del 70, que esto es peor, porque esto viene con los contratos de inversión, esto viene con los tratados de inversión, y me voy a pasar un reclame, una propaganda. Mañana, de 8 a 10, en esta misma emisora, vamos a tener al fiscal Viana, al doctor Ramiro Chimuris, al señor Roberto Sosa del Puerto, y al conductor, que ahí yo me pongo del lado tuyo y soy el conductor del programa, al doctor Gustavo Salle, hablando del tema Philip Morris. ¿Por qué? Porque como yo dije hace mucho tiempo en el Twitter y también en la radio, ese juicio se perdió. Ya está perdido. Antes de empezar. Y yo les voy a explicar por qué está perdido. Porque se firmaron tratados de inversión y contratos de inversión que hacen aplicable la lex mercatoria, es decir, la ley del mercado. Y la ley del mercado no admite los temas referentes a los derechos humanos, porque la lex mercatoria es una derivación de la ley de la navegación, la antigua ley de los navegantes. Y se podrán imaginar que una ley que emerge de la Edad Media refería a los individuos en las embarcaciones en pleno océano, de lo que menos se hablaba era de derechos humanos. Entonces esa exclusión del tema de los derechos humanos de la lex mercatoria sigue hasta ahora, porque claro, al usurero financista no le conviene tener una ley donde pueda excepcionarse a través de argumentos de derechos humanos. Entonces ya el plano, cuando se arrancó con argumentaciones
basadas en la salud, que es un derecho humano, se perdió el juicio. Yo no sé si se perdió por burro o adrede, exprofeso, no sé. Los grandes juicios los hemos perdido en forma salvaje, sospechosa. ¿Tá? Este juicio está en manos de un muchacho que ha demostrado una inoperancia total, hasta en temas meteorológicos, que es Canepa. ¿Ah? Entonces, claro, uno se puede preguntar, ¿es por ineptitud o la justicia deberá investigar cómo se actuó? No sé, se verá. Lo cierto es que la propaganda se hizo un poco larga. Mañana de 8 a 10 estamos en la emisora, en esta emisora, en Radio Fénix, con ese tema. Lo vamos a escuchar. Va a estar muy interesante, Roberto Sosa del Puerto viene a profundizar sobre el tema de la lex mercatoria, la ley del mar. El doctor Viana viene a hablar de su acción de inconstitucionalidad por el tratado y el contrato de inversión en el que se basa Philip Morris, que él la presentó. ¿Ah? Y nosotros vamos a hablar del contexto de todo esto, sin perder de vista los derechos de propiedad intelectual, que es el engranaje, el mecanismo que utiliza el imperio para proteger sus derechos, sus patentes, ¿verdad? Es lo que nosotros llamamos el bioimperialismo, cuando esas patentes están referidas a fármacos, a la salud, a alimentos. Eso es el bioimperialismo, ¿verdad? Hay una debilidad de las patentes acá en Uruguay, ¿no? ¿En qué sentido? Desde el punto de vista de marcas, desde el punto de vista de derechos de autor. Cuando es que la patente es el uruguayo, Sí, porque claro. le puedo garantizar que de las patentes internacionales, No, la protección, claro. ahí está, la protección es internacional. Claro. Y no hay debilidad ninguna, al contrario, es absolutamente... Por eso digo, los débiles son con nosotros. Y bueno, eso ni que hablar, Sí. esa es la ley del artillero, la razón del artillero. Pero retomando el tema de los derechos humanos, qué evidente, qué ostensible que resulta la mentira del presidente de la República con respecto a que sea una motivación de derechos humanos la que se refiera a su actitud con respecto a los presos de Guantánamo. Evidentemente al gobierno de Mujica, que tiene además 12 quemados vivos en la cárcel de Rocha, que estaban en una situación de alto riesgo, es decir, estaban en una situación que propendía a un incendio, porque estaban con las famosas ranchadas, con los cables por fuera, Hay un hacinamiento total. hacinamiento total. La justicia archivó todas nuestras denuncias, nosotros somos denunciantes también de eso. La justicia se archivó. Entonces nosotros tenemos un gran, ¿cómo les podría decir? No sé si la palabra es resentimiento, pero un gran cuestionamiento con respecto al funcionamiento del Poder Judicial, del Ministerio Público, porque lo vemos solícito y severo con el de abajo, y muy contemplativo, y consagrando situaciones de impunidad con el de arriba. En eso estamos muy solos, Yo creo que sí. No hay, el gremio de los abogados, el colegio de abogados para nada se preocupa de este tema, es sistémico, acompaña. Los profesorones, algunos tendrían que estar presos. Los profesorones acompañan, la academia acompaña, la universidad acompaña, una universidad que está en un proceso también muy grave de legitimación. Pero doctor, el panorama suyo es un panorama negro, bueno, es el panorama del país, mi amigo. A ver, vamos a un dato objetivo para fundamentar lo que estoy diciendo. 54% de los profesionales votaron anulados o en blanco. Es decir, no se sentía absolutamente representado por nadie. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se sienten representados? Entonces, les decía que desde la academia, desde las cátedras, no hay ningún tipo de preocupación sobre esto. Y fíjense que un tema que yo inicié, las denuncias por las violaciones de derechos humanos, por las torturas, lo inicié en el 2010, recién a 4 años. Hay un instituto que más o menos, porque estuvieron los informes de los miembros de los informes de los organismos internacionales denunciando esto. Y si el Instituto de Derechos Humanos va a la cárcel de Canelones, y si el Instituto de Derechos Humanos va al CONCAR, y si el Instituto de Derechos Humanos va a Libertad, va a encontrar el mismo cuadro de violación de los derechos humanos. Y si va a la colonia Chepar, y si va al Vilar de Bo, va a encontrar la misma situación.
porque no interesan los derechos humanos, porque aunque parezca mentira, también en el Uruguay lo que ha sucedido es una suerte de implantación de la lex mercatoria, porque esto es muy sencillo, amigos. Si usted empieza a incorporar tratados y empieza a incorporar contratos, usted va desplazando de todas las áreas donde incorporó esa legislación, que es una legislación hija de la lex mercatoria, todo el tema de los derechos humanos. Y si arriba de eso usted privatiza el derecho público, si usted permite que los gobernantes hagan sociedades anónimas, privadas, con la plata del pueblo, permite las estafas de la regasificadora, de Pluna, la denuncia que tengo yo de Alur, por la planta de etanol, que Pérez Morgan dice que vale 90 millones de dólares menos, que le dieron trámite, que tengo audiencia ratificatoria de la denuncia el 16 de mayo. El 16 de mayo estoy en el juzgado ratificando esa denuncia, ampliando, llevando material probatorio. Declaraciones contradictorias de Sendic, que al final son tan contradictorias que no sabemos cuánto va a salir. Y bueno, ese es el panorama que estamos viviendo. Claro que es un panorama caótico. Y uno escucha al presidente de la República cuando se despide de Caloria, refiriéndose a la situación del banco. Pero, perdón, señor presidente, ¿qué me va a hablar de la situación del banco y la situación del país? Si usted tiene 45.000 millones de dólares que jamás va a poder pagar, si usted tiene que pagar ahora 7.000 millones de intereses que va a sacar de la caja del Banco Central, no sé si no se le pedirá al Banco República, para mandarlo al mercado y crear un vector inflacionario imponente. Astori es especialista en eso. Astori que se ha especializado, después que nos mintió en la época en que yo era joven, con la economía planificada, con el socialismo, ¿verdad? Después que nos mintió, ahora se ha convertido en una suerte de alumno de Ramón Díaz, Beck Villegas, Valentín Arismendi y Ignacio de Posadas. Se está potando. Se está potando. Y Jefferson. Y Milton Friedman, fundamentalmente. Sí. Milton Friedman, von Hayek, Sí. Misa. Sí. Bueno, toda la corriente, los Chicago Boys que heredan la escuela de von Hayek, Claro. sin duda. Perfecto. Se nos fue el tiempo. Pero ahora viene el mundial, doctor. Y Usted bueno. está hablando de todos estos problemas y se viene el mundial. Sí, lo van a agarrar pelotas. Tenemos Guantánamo un rato más, después Sí. empezamos con el mundial y después vienen las elecciones. Pero además, Mexicano, Mujica todo. se encargará de sacar algún otro tema, porque es especialista en vender Es un crack. Vende cualquier cortinas cosa. de humo. Inventó el país. Sí, No, cuando no, va a cortina ver, de no humo. quedó, no, Facilísimo. exacto. ¿No? Y sí, tiene que otra. En fin, Gustavo Salles. Muchas gracias Gracias por la por invitación. nosotros. Gracias a usted. Gracias. doctor. Amigos, entonces nos reencontramos el próximo miércoles aquí en Gente Logra y mañana Y mañana, en la FM 88.7 Ciudadela, donde vamos a tener un invitado, un alumno especial, en alerta. en alerta política. Los esperamos a todos mañana así también. Así que, Gustavo Frank, Un gusto de haber tenido al doctor Gustavo Salles acá, que es el que tiene el récord de audiencia. sí, Se tenemos que decir. se llevó todo el rating, a usted también. Exactamente.